Señor presidente, señores jueces superiores, efectivamente acudimos en apelación de la sentencia condenatoria, sustentando la lesión a tres garantías procesales constitucionales como agravio. En primer lugar, una lesión a la legalidad procesal penal. En segundo lugar, una lesión a la garantía de la defensa eficaz. Y en tercer lugar, una lesión a la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales. Estos tres agravios sustentan el recurso de apelación y tendrán como consecuencia, esperemos de parte de ustedes, la nulidad de la sentencia que viene en grave. Señores jueces superiores, si el proceso penal existe para revestir de garantías a las personas, el principio y la garantía máxima que tiene la persona es la legalidad procesal penal. O sea, si es que este código sirve de algo, este código sirve para revestir a la persona, para proteger a la persona del ius puniendi y del Estado. Si es que se va a imponer una sentencia condenatoria, perfecto, pero tendría que hacerse respetando las reglas de este código. En cuanto al principio de legalidad procesal penal que nosotros sustentamos como agravio, el principio de legalidad, en el caso en concreto, viene representada por el artículo 374, inciso 2 e inciso 3. Nosotros sostenemos que en el caso en concreto no se han respetado los lineamientos establecidos en este artículo. De ahí la lesión al principio de legalidad procesal penal. Permítanme, por favor, muy brevemente. Este artículo regula, como ustedes bien saben, el procedimiento de acusación complementaria en un proceso penal. Porque es permitido, por supuesto, pero para eso hay un procedimiento, porque justamente hay que revestir de garantías a la persona. Y el inciso 2 establece lo siguiente, por favor, discúlpenme, pero permítanme una lectura integral. Durante el juicio, el fiscal, introduciendo un escrito de acusación complementaria, podrá ampliar la misma mediante la inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en su oportunidad, que modifica la calificación legal o integra un delito continuado. En tal caso, el fiscal deberá advertir la variación de la calificación jurídica. Y a continuación dice el inciso 3. En relación con los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la acusación complementaria, se recibirá nueva declaración del imputado. No es una potestad, es una obligación. Y se informará a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. Esa suspensión no debe superar el plazo de 5 días. Permítanme disgregar para poder sustentar mi lesión a la legalidad procesal penal. Primer requisito, un hecho nuevo, que es lo que alega Fiscalía. Entonces, la pregunta que se hace la defensa es, ¿de dónde sacamos ese análisis para ver si el hecho que el fiscal presenta en la audiencia es nuevo o no, para cumplir con los requisitos que establece el código? Entonces, es más que obvio, señores jueces superiores, que el hecho lo determina la imputación fiscal. Porque es más, el principio de congruencia hace que el fiscal no pueda acusar más allá de lo que investigó. Por eso, yo me voy a tener que remitir a las disposiciones fiscales, porque son las disposiciones fiscales las que determinan cuál es el hecho objeto de imputación. Como Fiscalía es el titular de la acción penal, ellos delimitan el hecho. Entonces lo hicieron desde un primer momento. Disposición número 1 de fecha 5 de enero de 2015. Aperturan diligencias preliminares en este caso contra Enrique Vargas Barrenechea por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y además de falsificación de documentos en general. Este caso inicia con 2 delitos: falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos en general. Y el hecho objeto de imputación es el mismo al cual se hizo referencia en la lectura de la sentencia. Solo por esta vez, porque son varias disposiciones fiscales, permítame la lectura, porque el hecho objeto de imputación es básico. El señor Enrique Vargas Barrenechea habría postulado al cargo de vicegobernador y en la declaración jurada que presenta al Jurado Nacional de Elecciones ha insertado hechos falsos. Esa es la imputación básicamente. Los hechos determinados en la primera disposición fiscal de apertura de diligencias preliminares. Ese es el hecho inicial con el que arranca Fiscalía. Podría haberlo modificado, por eso es que tengo que hacer alusión a todas las disposiciones fiscales. Emite una disposición número 2 de fecha 13 de enero de 2015. No hay modificación al hecho, solo hay una corrección en cuanto a los actos de investigación a realizar. Disposición número 5 de fecha
10 de marzo de 2015, continúan diligencias preliminares y amplía el plazo. El hecho objeto de imputación, el mismo. Enrique Vargas Barrenechea habría postulado por el movimiento Puro Ancash al cargo de vicegobernador y en la declaración jurada que presenta habría insertado datos falsos. 2 delitos imputados sigue hasta este momento. Falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos en general. Fiscalía emite disposición número 6 de fecha 6 de abril de 2015. Continúa diligencias preliminares y sigue ampliando el plazo. El hecho no cambia, el hecho sigue siendo el mismo. Y resulta que Fiscalía, mediante disposición número 6-2015, de fecha 5 de mayo de 2015, emite la disposición de archivo en parte respecto al delito de extorsión y falsa declaración en procedimiento administrativo. Permítanme que omití a un investigado. Lo que pasa es que este caso arranca no solo con el señor Enrique Vargas Barrenechea, sino además con un investigado más, el señor Ángel Durán, que era investigado en ese momento por el delito de extorsión, ambos en la misma carpeta, pero por supuesto con hechos diferentes. Pero el hecho objeto de imputación, que es a lo que tengo que ir yo en este caso, es el mismo. En esta disposición de archivo, donde Fiscalía dice, nos hemos dado cuenta de que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria literal. Séptimo, decisión de la disposición contra Enrique Máximo Vargas Barrenechea por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, el delito por el que está sentenciado. O sea, dice, ese no va, nos hemos dado cuenta que no. Y dice, déjese la carpeta en despacho para resolver respecto a falsificación de documentos en general, porque eran los 2 delitos con los que arrancaron. Sigue Fiscalía y declara compleja la investigación preliminar en disposición número 7 del 6 de mayo del 2015. En todas estas disposiciones, señores jueces superiores, el hecho es el mismo. El hecho que han escuchado de parte del especialista y el hecho que yo acabo de mencionar desde la apertura de las diligencias preliminares no cambió en ningún momento. Y en el archivo se hizo referencia a que no existía falsa declaración en procedimiento administrativo, pero sí falsificación de documentos. Entonces, Fiscalía lo que hace es, decide acusar por ese hecho con el que arrancó, porque por principio de congruencia procesal, tú no puedes acusar por un hecho por el cual no fue objeto de investigación. Y en la primera acusación, porque este es un caso con acusación directa, en la primera acusación, Fiscalía, porque la acusación tiene que ser clara, precisa y circunstanciada, las circunstancias de la acusación fiscal son las mismas con las cuales inició el proceso, porque yo lo único que quiero rescatar de esto es el hecho. Permítanme. Hechos que se le imputa a Vargas Barrenechea. Como hecho materia de imputación contra Enrique Máximo Barrenechea, se tiene que habría faltado a la verdad en su hoja de vida, elaborado con fecha tal, presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones de Huaraz, al indicar que había realizado estudios de chef en el instituto tal, de fecha tal. O sea, el mismo hecho objeto de imputación con el que inició, se acusó por respeto al principio de congruencia procesal. El mismo hecho que ustedes acaban de escuchar fue objeto de sentencia. Circunstancias precedentes, habría postulado por un movimiento político. Y circunstancias concomitantes, habría alcanzado el puesto de gobernador. Clarísimo y determinado el hecho. Es más, es el auto de enjuiciamiento en todo caso el que delimite el hecho objeto de imputación, porque con el nuevo Código Procesal Penal, y por supuesto también con el Código de Procedimientos Penales, el juicio ya no es un circo. O sea, el juicio es un escenario en el cual ya se sabe qué es lo que se va a hacer. Y el auto de enjuiciamiento es el que determina ese hecho objeto de imputación. Y si se dan cuenta, señores magistrados, por lo que yo acabo de hacer referencia, el hecho siempre ha sido el mismo. Entonces, permítanme regresar al principio de legalidad procesal penal para ver si se cumple el presupuesto del 374, inciso 2. Hecho nuevo. A lo largo del juicio, el fiscal se aparece en la tercera sesión, en la cuarta sesión para ser exactos, y dice lo siguiente. Nos hemos dado cuenta de un hecho nuevo, dice el fiscal. Claro, primero lo presenta por escrito. Presenta un requerimiento de acusación complementaria por escrito. Este es de fecha 21 de marzo de 2017. Y por favor, solo les pido su atención aquí. Dice lo siguiente. En el presente caso, que es el requisito al que yo me estoy haciendo referencia, se está incluyendo un hecho nuevo,
que no ha sido mencionado en la acusación fiscal, cuyos argumentos serán ampliados en la audiencia correspondiente de atención al principio de oralidad. O sea, no lo puso acá. Pone los datos, pone los mismos hechos objeto de imputación y los mismos elementos de convicción que sustentaban, los mismos medios probatorios, para ser más jurídico, que sustentaban su acusación principal, su acusación directa primera. Llega el día de la audiencia y, para yo no hablarles al aire, para darles minutos precisos, porque me he tenido que escuchar todo el juicio, en la sesión número 3 de fecha 29 de marzo de 2017, el juez dice: arranquen por favor con sus alegatos de clausura. Y el fiscal dice: no, no puedo arrancar porque he presentado un escrito de acusación complementaria. Entonces, como en su escrito dijo que por respeto al principio de oralidad en la audiencia lo iba a hacer, entonces yo me senté, imagino que igual que el abogado en ese momento, a escuchar, pues, en base al principio de oralidad, qué es lo que tenía que decir, cuál era ese hecho nuevo que no fue objeto de ninguna disposición fiscal y ni siquiera de la acusación primera. Ni una vocal. Hasta el día de hoy. El fiscal, yo los invito, es el minuto 5:24, 5 minutos 24 segundos de la tercera sesión. El fiscal arranca con la oralización de la acusación complementaria y la lee tal cual. Síganla, por favor, vocal a vocal. Y dice: los datos de identificación, es más, los voy a obviar porque ya el señor es más acá sí identificado. Los hechos objeto de imputación, los mismos que había puesto en el escrito. Los medios de prueba, señor juez, ¿ya para qué los voy a oralizar? Ahorremos tiempo, son los mismos. Nada más. O sea, en el escrito nos había puesto que, en función al principio de oralidad, en audiencia nos iba a dar el hecho nuevo que era requisito para cumplir con el principio de legalidad procesal penal. Nunca lo dio. Hasta ahora. Seguimos esperando cuál es ese hecho nuevo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ver, por lo menos, en el incumplimiento de la legalidad procesal penal, es que no existe hecho nuevo para poder formular una acusación complementaria, que es el primer requisito. Es más, señores jueces superiores, este caso, como han escuchado en este momento, arranca con falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos en general. Entonces, ustedes se estarán preguntando por qué es que la sentencia es por falsa declaración en procedimiento administrativo, si el caso está archivado. Resulta que en la primera acusación, el fiscal lanza la primera acusación, la acusación directa, la primera de fecha 23 de junio de 2015, y dice: acuso a Vargas Barrenechea por el delito ya ni siquiera de falsificación de documentos, falsedad genérica. Como falsa declaración en procedimiento administrativo había sido archivado y él solo tenía falsificación de documentos en general, esa tampoco acusó. Acusó falsedad genérica, o sea, el tipo penal subsidiario. Y miren, llegada la audiencia de control de acusación, se aparece el fiscal y dice: señor juez de garantías, necesito que declare nula mi acusación. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay un error material. El juez le dice: yo no puedo hacer eso. Toma tú las medidas correspondientes, se suspende la audiencia. El fiscal se va a su despacho, regresa y manda una nueva acusación. Y en esa nueva acusación, él la llama requerimiento de acusación directa complementaria, de fecha 12 de noviembre de 2015. Y ¡oh sorpresa! En esa acusación ya no es falsedad genérica, ahora es falsa declaración en procedimiento administrativo. Este caso fue objeto de imputación por un delito archivado. Pero a lo que yo iba es, en todo este análisis el hecho siempre ha sido el mismo. Discúlpenme, por favor, si me tomo el tiempo, yo les voy a tener que solicitar un poquito más. Pero llegada la segunda acusación, donde él dice: no, ya no falsedad genérica, sino falsa declaración en procedimiento administrativo, obviamente el juez le dice: oye, total, ¿con cuál nos quedamos? Y el abogado dice lo mismo. Y lo mandan a subsanar observaciones formales. Y mediante escrito, de fecha 28 de enero de 2016, el fiscal presenta y dice: subsano observaciones al requerimiento de acusación.
Permítanme, por favor, solo este párrafo. Realizada la revisión minuciosa de los actuados de la carpeta fiscal, así como de los elementos constitutivos de ambos delitos, se tiene que los hechos materia de investigación se subsumen en el delito de falsa declaración de procedimiento administrativo. Entonces, bien estudiado ahora sí la carpeta, se entiende que antes no lo había hecho, ahora sí bien estudiada dice, esta es falsa declaración en procedimiento administrativo, me parece que no se dio cuenta que el delito estaba archivado. Pero así lanzaron la acusación. Y el hecho, señores magistrados, siempre fue el mismo. El auto de enjuiciamiento recoge el mismo hecho. Alegatos de apertura, el mismo hecho. Siempre fue el mismo hecho. Y el fiscal en audiencia, en la sesión tercera, nunca oralizó cuál fue ese nuevo hecho porque se dedicó a leer en la integridad, bueno, por partes, lo mismo que había presentado por escrito. Y en el escrito dijo que lo iba a decir en audiencia. Y acá hay un gravísimo problema en el que también ustedes, por favor, se deberían pronunciar. Porque el principio de oralidad en el país, en realidad es limitado. Y aquí permítanme solo jalar un argumento para mi segunda garantía. Porque la Corte Suprema ha establecido que se debate en audiencia lo que previamente se ha presentado por escrito. Señor juez, usted ahora me decía que yo me debo limitar al escrito de apelación presentado, porque justamente el juicio no puede ser una aventura, la audiencia no puede ser una aventura, o sea, acá todos dicen lo que quieren, no. El principio de oralidad es limitado. A los abogados, ¿nos permitirían decir lo que queremos en una audiencia de control de acusación, por ejemplo? ¿No nos limitarían al escrito que hemos presentado dentro del plazo de 10 días? Lo mismo para la otra parte. Y es más, la Corte Suprema ya se ha pronunciado en un caso. Es la casación 53-2010 Piura. No puede ser posible de modo alguno que las observaciones formuladas recién en el acto de audiencia preliminar, pues ese comportamiento afecta el derecho a la igualdad de armas. O sea, el abogado, hasta ese momento, no sabía de qué se trataba el tema. Entonces estaba sentadito esperando a que le lancen el nuevo hecho que según el fiscal lo iba a decir en audiencia. Nunca lo dijo. Primer presupuesto, señores magistrados, no se presenta. No hay un nuevo hecho que determine la aplicación del artículo 374, inciso 2 y 3. Es el primer requisito. Segundo requisito. Hay un requisito de procedibilidad de la acusación complementaria. Porque el Código Procesal Penal ha establecido un plazo. Dice, esta acusación complementaria puede ser presentada hasta antes de la culminación de la actividad probatoria. Ese es el límite. O sea, culminada la actividad probatoria, eso no se puede hacer. En el caso, señores magistrados, permítanme remitirles, por favor, a la segunda sesión de fecha 17 de marzo de 2017. Pregunta el juez a los 43 minutos con 10 segundos. Señor fiscal, ¿con qué medio probatorio iniciamos? Y el fiscal responde, solo tenemos documentales, señor juez, y a partir del minuto 44 con 10 segundos hasta 1 hora 27 minutos y 53 segundos se oralizan todos los elementos de prueba que están recogidos en el auto de enjuiciamiento. ¿Por qué es importante? Porque si el código dice que el plazo para presentar una acusación complementaria es hasta antes de acabar la actividad probatoria, entonces la pregunta es, ¿cuándo acaba la actividad probatoria? Es el auto de enjuiciamiento el que determinaría ese punto, señores jueces superiores. Salud, señor. A consideración de esta defensa, porque el juicio en el nuevo Código Procesal Penal ya no es una aventura. Ahora se sabe todo lo que se va a hacer. Por eso es que a juicio llegamos todos con las armas conocidas. Si tú, por ejemplo, como abogado defensor, no ofreciste la prueba que tenías que ofrecer en etapa intermedia, perdiste. Salvo sea prueba nueva. Pero si no lo hiciste, no lo puedes hacer. Por eso es que las pruebas están determinadas en el auto de enjuiciamiento, previamente debatido en el control de acusación. El juicio es como una película. Solo nos vamos a dedicar a reproducir lo que está ahí. Y el auto de enjuiciamiento recoge todos estos medios probatorios. Entonces el fiscal oraliza todos los medios probatorios de los minutos a la hora que le señalé. Termina con todos los medios probatorios y quizá esto es lo importante. 1 hora, 36 minutos y 7 segundos. El juez pregunta, muy bien, señor fiscal, lo digo literal, señor abogado, con esos medios probatorios,
Hemos concluido, ¿verdad? Pregunta el juez. Y a la 1 hora, 36 minutos y 12 segundos, el fiscal responde, sí, por parte del Ministerio Público hemos concluido. El abogado, así es. 1 hora, 37 minutos, 38 segundos, el juez dice, se reprograma la audiencia para el día 29 de marzo de 2017, sin antes invitar al fiscal a que venga preparado para sus alegatos de cierre. De igual manera el abogado defensor y al acusado para que haga ejercicio de su defensa material. 1 hora, 38 minutos y 15 segundos. ¿Todos conformes? Sí, todos conformes. ¿Eso quiere decir que la actividad probatoria había culminado o no? Porque el auto de enjuiciamiento dice, esto es actividad probatoria, ya todo se hizo. El juez pregunta, ¿esto es actividad probatoria? ¿Todos terminaron? Sí. Entonces, si todos terminaron, la tercera sesión estaba programada para hacer alegatos de clausura, la fase decisoria según el maestro César San Martín Castro. Porque la fase decisoria según el profesor tiene 2 etapas, alegatos finales y sentencia. Y en la tercera sesión, tanto es así que el juez arranca y dice, señor fiscal, por favor, sus alegatos de cierre. Y el fiscal dice, no, un ratito, tengo que presentar acusación complementaria. Entonces, ese límite de procedibilidad tampoco se cumple. Tercer presupuesto para la acusación complementaria para ver si se cumple el principio de legalidad procesal penal representado por el artículo 374. Yo soy muy respetuoso del señor fiscal superior, le tengo muchísimo respeto, pero quisiera retarlo en este momento a que nos traiga el auto de aprobación de la acusación complementaria, en este momento, porque ese es otro requisito. Jura no vicuria, señores jueces superiores, yo sé que ustedes conocen el derecho más que yo, y perfectamente, pero permítanme remitirme a aquellos que han dedicado su vida a estudiarlo solo con 2 líneas. El profesor César San Martín Castro, quizá yo no sea una voz autorizada, pero un juez supremo sí, señala lo siguiente. Emitido el auto de aprobación de acusación complementaria, lo que cabe es reordenar el trámite procedimental. Un requisito cuando uno debate un tema de acusación complementaria, primero es aprobarla. Porque primero hay que analizar la procedibilidad del tema. En este momento, reto a Fiscalía para que me traigan ese auto. Ese auto no se emitió en el caso, señores jueces superiores. Más o menos permítanme hacer un resumen de cómo es que fue la situación. El fiscal llega y dice, tengo que oralizar mi acusación complementaria. Y ni siquiera pide permiso, la oraliza. La oraliza, y yo no estoy bromeando, 7 minutos con 5 segundos, voy a proceder a oralizar. No pide permiso. O sea, no se analiza la procedibilidad de la acusación complementaria, simplemente oraliza. Le corren traslado al abogado y el abogado se opone y dice, eso no se puede hacer, ya la actividad probatoria ha culminado. Le vuelven a correr traslado al fiscal y el fiscal sigue oralizando. Es más, arranca con los medios probatorios. Le vuelven a correr traslado al abogado y el abogado dice, me opongo, eso no se puede hacer. Y el juez sigue y le dice al fiscal, señor fiscal, oralice usted por favor su medio probatorio más importante, porque usted nos ha dicho que los medios probatorios son los mismos. Analice usted el más importante. En ningún momento se pronuncia respecto a la procedibilidad. O sea, ese auto de aprobación de acusación complementaria no está. De verdad, reto a Fiscalía con todo el respeto a presentar ese auto. Y si no está el auto, no hay principio de legalidad, porque se ha incumplido el artículo 374, incisos 2 y 3. Tercer presupuesto. Cuarto presupuesto, lo decía, era una imposición. Dice el código, se tiene que recabar la declaración del imputado. Porque claro, si hay una nueva acusación fiscal, si se supone que hay un hecho nuevo con una nueva tipificación, que además los tipos penales no deberían ser homogéneos, perdón. Si es que hay una nueva acusación, el acusado tiene derecho a declarar nuevamente. ¿Y saben qué dice el fiscal en audiencia? Lo tengo literal. 40 minutos con 30 segundos. Nosotros pensamos que como el acusado siempre ha guardado silencio, en este momento también va a guardar silencio. Por lo tanto, nos saltamos ese presupuesto. Y se saltaron el requisito que establece el artículo 374, inciso 2. Hay que recabar la declaración del acusado.
Porque ese es el procedimiento. El proceso penal sirve para revestir de garantías a la persona. Y si no se ha recabado la declaración del imputado, si no se le ha dado la oportunidad de recabar la declaración del imputado, del acusado, ¿qué es lo que diría la Corte Suprema? Calientita, señores jueces superiores. Recurso de nulidad 2871-2015 Junín, del 6 de abril de 2017. Literal. Debe declararse nula la sentencia si el encausado, pese a haber concurrido a juicio, no fue examinado ni oído. Y no están hablando de acusación complementaria, están hablando de juicio. Entonces, frente a una acusación complementaria, frente a la norma que establece que hay que recabar su declaración, si no se hace, ¿cuál sería la consecuencia? Es la que estamos pidiendo, nulidad de la sentencia. No estamos pidiendo absolución, estamos pidiendo respeto a las garantías. ¿Puede sentenciar? Correcto, senténcialo, pero respetando las garantías. Es más, uno de los juicios más importantes que se están viendo en el país es el juicio contra la familia Sánchez Paredes por la comisión del delito de lavado de activos, que quizá marque la primera jurisprudencia en el país vinculante. Y el juez superior, el doctor Mendoza Aybar, en ese juicio tan emblemático, tan importante para el país, expediente 100-2010, dice lo siguiente: la trascendencia pública del caso no es razón para enervar o anular las garantías y formas procesales. Por el contrario, se impone la necesidad de una observancia escrupulosa de las garantías procesales. Como yo se los estoy contando, aquí se ha hecho lo que se ha querido. Garantía procesal, principio de legalidad procesal, absolutamente nada. Vamos, nosotros pensamos que tú no ibas a declarar. Oye, auto de admisibilidad, auto de procedencia de la acusación complementaria, no ha sido más. Hecho nuevo, no ha sido más, vamos. Que lo importante es sentenciar. Y en un caso como estas, las garantías son las que más deberían primar. Cuarto presupuesto, tampoco se recabó la declaración del imputado. Quinto y último, dice el código: el juez debe informar, no puede, debe informar a las partes, sobre todo, por supuesto, al abogado defensor, que tiene la oportunidad y la posibilidad de pedir la suspensión de la audiencia para ofrecer nuevas pruebas o para preparar mejor su defensa. Y el abogado, cuando le corren traslado, dice lo siguiente: 37 minutos con 39 segundos. Me opongo a la acusación complementaria. Literal, señor, vine por el alegato de cierre, no por otra acusación. Y a los 40 minutos con 30 segundos dice: necesito ofrecer pruebas nuevas, porque esta es una nueva imputación fiscal. No por el hecho, sino por la imputación, porque la calificación jurídica, sobre todo de bienes jurídicos heterogéneos, determina la posibilidad de ofrecer pruebas diferentes para el caso, sin importar cuáles han sido. O sea, yo no tendría que decir en este momento: yo tenía la posibilidad de ofrecer estas pruebas, simplemente porque yo lo que estoy alegando es legalidad procesal penal. Se le dio la oportunidad, o sea, se le dijo que podía suspender la audiencia para ofrecer pruebas o en todo caso para preparar mejor su defensa. Nunca se le dijo. Entonces, señores jueces superiores, esas 5 consideraciones hacen que no se cumpla la legalidad procesal penal en el caso. Y esa legalidad procesal penal está manifestada en el ordenamiento por el artículo 374, incisos 2 y 3. Por esas consideraciones nosotros solicitamos la nulidad por la violación a la garantía procesal constitucional de la legalidad penal. Segunda garantía lesionada en el caso, nosotros hemos alegado, es la garantía de la defensa eficaz. Y aquí hay un gravísimo problema. Señores jueces superiores, si es que el fiscal no señala por escrito en la acusación complementaria que en audiencia va a oralizar por el principio de oralidad, entonces quiere decir que yo debería estar preparado para enfrentar la situación, porque dice la Corte Suprema en la Casación 53-2010 que si no se lesiona la igualdad de armas, yo tengo que saber con qué argumento vas, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la garantía de la defensa eficaz tiene 2 manifestaciones principalmente. Yo debo tener tiempo necesario para prepararme y debo contar con los medios necesarios para prepararme. Si ni siquiera me has puesto en el escrito cuáles son los hechos nuevos, qué tiempo necesario voy a tener y qué medios voy a tener, o sea, no sé de dónde sacar, porque no sé cuál es el hecho nuevo, más allá de que por supuesto no se presentó en el caso. Entonces ahí hay una gravísima lesión al derecho a la defensa eficaz. Además, en la tercera sesión, en la sesión cuarta,
El abogado, que en ese momento ejercía defensa eficaz del acusado Enrique, del sentenciado Enrique Vargas Barrenechea, renuncia a la defensa. Renuncia y dice, yo no voy más. Entonces, a la última sesión, el acusado aparece solo y dice, yo no soy abogado, ¿qué tengo que hacer en estos casos? El juez llama al defensor público y le dice, tú te vas a sentar a ejercer defensa en este caso, toma, haz alegatos de clausura. Y el defensor público, después de 10 minutos, prepara en la medida de lo posible un alegato de clausura, de un juicio que por supuesto no conocía. Entonces la pregunta es, ¿derecho a la defensa es tener simplemente una persona con saco, medalla de abogado y carnet de abogado para decir que se cumple el derecho a la defensa? ¿O es que además ese abogado debería ejercer labores de defensa eficaz? Y si estamos señalando que una de las garantías de la defensa eficaz es el tiempo necesario para preparar la defensa, la pregunta es si 10 minutos son necesarios para preparar una defensa. Entonces yo, por ejemplo, preparo mis alegatos de clausura en 2 meses. Entonces, ese es un tema de violación al derecho a la defensa que nosotros observamos en el caso en concreto. Por último, señores magistrados, existe un gravísimo defecto de motivación. El Tribunal Constitucional, quizá en el caso más importante que ha desarrollado al respecto, en el caso Juliana Yamoja, ha establecido cuáles son los defectos de motivación que se pueden presentar en un caso. Nosotros alegamos en este supuesto defecto de motivación inexistente. Revisen, por favor, la sentencia. El juez, claro, como no emite el auto de aprobación de la acusación complementaria, a los 50 minutos con 38 segundos agarra y dice, en su momento, tranquilos, que si en este momento no me he pronunciado, en su momento, en resolución judicial, me pronunciaré sobre la acusación complementaria, dice. 50 minutos, 38 segundos de la tercera sesión. Porque el juez sabía que tenía que emitir el auto de aprobación de la acusación complementaria, como lo señala el profesor San Martín Castro y como lo establece el artículo. Entonces dice, ya me voy a pronunciar. Yo me he leído la sentencia. Ni una vocal sobre la admisibilidad, sobre la procedencia de la acusación complementaria. Condena, solo hay condena. No hay procedencia. Por eso es que retaba a mi buen amigo fiscal superior, para que nos pueda traer el auto de aprobación. Porque si no hay auto de aprobación, pues este proceso es irregular. Es natural que se pueda sentenciar a una persona, pero se debe hacer con todas las garantías necesarias, sobre todo si el caso tiene trascendencia pública. El profesor Celis Mendoza, en el caso quizá más importante que este país tiene en este momento por el delito de lavado de activos. Señores jueces superiores, por esas consideraciones, nosotros solicitamos la nulidad de la sentencia y un nuevo juicio oral para el sentenciado Enrique Vargas Barrenechea. Muchas gracias. Bien, señor abogado, escuchado atentamente.